sección de Product by ROAS o productos por ROAS, ahí es donde tendréis ya todo el listado de productos, ¿vale? Por Product Item, Product ID, o como le queráis llamar, ¿vale? Aquí, obviamente, están tapados algunos datos para que obviamente no descifra de qué cuenta se trata. Y ahí está absolutamente todos los productos que se han publicitado en ese periodo y sus etiquetas, ¿vale? Aquí, por defecto, se os marcará este tick de product que hay arriba de product item para que se os active este botón de push, ¿vale? Que va a hacer el push de las etiquetas a Merchant Center. Ya os digo, esto se marca por defecto. En caso de que no estuviera o que lo hubierais quitado, tenéis que volver a marcarlo y aplicar para que se os active este botón. Esto simplemente es por evitar duplicidades y que solo esté a nivel Product ID, que no estén duplicados, ¿vale? Nada, simplemente aquí tendríais todos los productos con su performance y su etiqueta y lo único que habría que hacer es darle a ese push. La herramienta aquí os va a pedir cuál es vuestro ID de Merchant Center. Os vais a Merchant Center y lo copiáis y pegáis. Y a continuación Google es el que va a chequear si tenéis credenciales para ese Merchant Center. Simplemente aquí tendréis que darle a ese botón de Sign in with Google, elegir una cuenta, un email que tenga acceso a ese Merchant Center y la herramienta ya lo único que va a hacer es preguntaros en qué custom label, en qué etiqueta personalizada queréis escribir esas etiquetas que hemos visto antes, ¿vale? Estas que estaban aquí en el reporte de hot, warm, etcétera. Ya sabéis que tenéis de la etiqueta 0 a la 4, o sea, tenéis 5 posibilidades. En función de las que no estéis usando, pues ahí lo podríais poner. Entonces, ahí al final de este proceso de push, simplemente, como decía, hacéis el sign in with Google y le decís a la herramienta, que os lo preguntará a continuación, el custom label donde queréis hacer ese push, ¿vale? Acto seguido, esto ya hace un push vía API, pero por mayor control y por evitar conflictos, este proceso lo hemos complementado con un supplemental feed, ¿vale? Porque según el caso también, cómo actualicéis vuestro feed principal, hay muchos casos que se borran. Las etiquetas se publican en este push vía API, pero se acaban borrando en una posterior actualización de vuestro feed principal. Entonces, para evitar eso, hacemos también lo del supplemental feed. Entonces, aquí una vez que ya hayáis hecho esto, la herramienta os va a dar, os pregunta, como os decía, en qué custom label queréis escribir esas etiquetas y perdón, que se me acaba de ir el santo al cielo, y simplemente os va a dar un link, ¿vale? Ese link en Dolnay, ¿vale? Que vais a tener que copiar y pegar. Ese link saldrá muy claro, copiar al portapapeles o copy to clipboard, ¿vale? Eso es el siguiente proceso que es lo que tenemos que implementar en Merchant Center y que os enseño ahora mismo, ¿vale? Aquí entramos a Merchant Center, ¿vale? Hay datos que están tapados, ¿vale? Aquí habría los números de productos, etcétera. Aquí estaría el listado. Simplemente tenéis que ir a la sección productos y gestionar fuentes de productos o fuentes de datos, ¿vale? Según la interfaz que tengáis, ahora ha cambiado hace poco y hay dos botones, pero bueno, os llevan al mismo sitio, ¿vale? Esto lo que os va a llevar es a enseñaros, a ver si carga la página, a la parte donde tenéis los feeds principales o el feed principal. En este caso hay varios porque nosotros hacemos pruebas y demás. Veréis que los productos están a cero, o sea, son meras pruebas. Lo normal es que tengáis uno, dos, depende del caso, ¿no? Aquí tenemos varios. Vamos a asumir que vamos a querer suplementar el que tenemos en medio, el Product 5, Product Source 5. Pero bueno, es independiente. Aquí simplemente tendríais que iros a fuentes complementarias. Veis que arriba tenéis dos pestañas y es simplemente ir a esa sección de fuentes complementarias, ¿vale? Ya os digo, lo normal es que tengáis un solo feed, pero bueno, no hay ningún problema ni conflicto, podéis tener todos los que queráis. En fuentes complementarias, aquí ahora mismo veis que hay una ya creada, vosotros probablemente lo tengáis vacío, bueno, según el caso, algunos tendréis quizá ya algunas configuradas, ¿no? Aquí simplemente os quedará al crearla algo parecido a esto, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es simplemente crear una nueva fuente suplementaria y aquí eligiendo esta opción que tenéis ya por defecto, esta primera de añadir a través o desde un archivo,
simplemente es esto, no tenéis que tocar nada, simplemente copiar ahí, pegar, perdón, el link que habéis copiado previamente en Dolnay, ¿vale? Que os ha dado al hacer ese push. Esto es lo único que hay que hacer, ¿vale? No, al principio parece algo complejo, pero es tan simple como eso. Pegar ahí ese link y ahí ya podéis olvidaros por completo ya de este Supplemental Feed y de Merchant Center, porque eso se irá actualizando en el futuro conforme vayáis haciendo push desde Dolnay de nuevos reportes, con nuevos datos, ¿vale? Simplemente aquí que sepáis tenéis una opción debajo de cada cuánto o con qué frecuencia queréis que mire Merchant Center ese archivo. Aquí no tenéis por qué tocarlo, no debería haber ningún conflicto con el feed principal, pero igual, siempre por curarnos un poco en salud, si sabéis a qué hora se actualiza el feed principal, recomendaríamos que aquí pusierais un momento posterior. En muchos casos se actualizan los feeds principales diariamente o incluso con mayor frecuencia, pero bueno, en principio no va a haber ningún conflicto, con lo que eso no hace falta que toquéis nada. Simplemente aquí ya, al meter ese link, que ahora no voy a meter porque no tengo aquí un caso concreto, se os activará este botón, ¿vale?, de continuar, y ahí Merchant Center lo único que os va a preguntar es de estos feeds principales que hemos visto, a cuál quieres aplicarlo, ¿vale? En el caso de antes decíamos ese que había Product Source 5, pues le diríamos que es ese al que queremos aplicárselo. En el caso de que tengáis solo uno, ya os aparecerá por defecto, no tenéis que hacer nada y es seleccionar este feed suplementario, quiero que se aplique a este feed principal, ¿vale? Y ya está, eso ya se quedaría ahí guardado. Aquí se os quedará algo parecido a esto, ¿vale? Por defecto trae otro nombre que yo os recomiendo que le pongáis un nombre, que entréis después y le pongáis un nombre que os ayude a localizarlo eso en el futuro, porque es un poco, no es muy intuitivo Merchant Center a veces y le pone un nombre muy, muy raro. Además, o sea, yo aquí recomiendo eso, que se le ponga Dolnay y tal, da igual, pero Supplemental Feed, Pimax, si lo estáis haciendo desde un reporte de Pimax, partiendo de un reporte de Pimax, como en este caso, o Supplemental Feed Shopping, si partierais de de un informe en Dolnay de Shopping. Además de eso, yo le pondría el Custom Label que habéis aplicado en cada caso, igual, para saber localizar fácilmente que se suplementa el feed desde Pimax y que se está aplicando la Custom Label 4 y no la 3, la 2, la 1 o la 0, ¿vale? Esto es importante porque va a haber que tener, si tenéis campañas de Shopping y Pimax conviviendo, vais a tener que hacer dos supplemental feeds, cada uno de ellos aplicando un custom label diferente, porque si no va a haber conflictos, os vais a borrar las etiquetas de uno o de otro, los productos por muchas veces no van a ser los mismos, etcétera, o van a tener etiquetas diferentes, etcétera. O sea, eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Esto ya está tan simple como eso. Esto ya os podríais olvidar, ¿vale? Para siempre, entre comillas, y ya desde Dolnay ir haciendo esos push de etiquetas, ¿vale? Aquí si entráis después en ese feed principal, en esa fuente de datos principal a la que habéis aplicado ese supplemental feed, veréis al entrar en reglas de atributo que se os ha creado una regla automáticamente que es la que está diciéndole, digamos, al feed, este atributo cógelo del supplemental, del complementario, no lo cojas de aquí, ¿vale? Esto, habrá casos que ya tenéis algunas reglas, por el caso concreto que tengáis, que podrían generar conflicto. En esos casos tendríamos que verlo en conjunto porque puede que tengáis establecida una regla que esté diciendo precisamente lo contrario. Por lo normal es que no, y aparte esta regla, ya os digo, se os crea automáticamente, con lo cual no habría que tocar ahí nada. Después, finalmente, lo que vais a ver a continuación, si os vais a Google Ads, a vuestros productos y a etiquetas, ¿vale? A custom labels, vais a ver que ya se irán propagando conforme pasan los minutos, porque no es real time. Veréis que se van propagando. En este caso, esta cuenta está aplicando dos supplemental feeds, uno para Shopping y otro para Pimax, y por eso tiene etiquetas en la Custom Label 3 y la Custom Label 4. No recuerdo cuál, una la aplica el Custom Label 3 a Shopping y el 4 a Pimax o viceversa. ¿Vale? Ahí veréis lo que os decía antes, no van a coincidir siempre los productos, precisamente porque en este caso, por ejemplo, en Shopping solo tiene 200 productos, ¿no? Entonces, los números no van a coincidir siempre, ¿vale? Entonces, esto ya sería, digamos, la parte de, habéis hecho ese push, se ha hecho de forma manual en este caso, ¿vale?
¿Cómo haríamos para tener esto fully automated, ¿vale? Completamente automático y dejar trabajar la herramienta y olvidarnos? Pues de la siguiente manera. A ver si os puedo compartir. Ya os digo, hasta ahora lo que hemos visto es cómo hacerlo manual. Te haces un informe en Dornay, lo revisas, decides que ok y haces ese push a mano, ¿vale? Pero el potencial aquí está en que esto te pueda, no olvidar obviamente, pero que sí que trabajes solo. Entonces, partiríamos de lanzar un informe de Pimax. Considerad que ya hemos hecho otros reportes manualmente, hemos visto esto, hemos configurado lo que acabamos de hacer en Merchant Center, ese supplemental feed, y decidimos que ahora lo queremos automatizar, que sería ya el último paso, digamos, el más complejo, ¿no? Un poco el más pro, ¿no? Ya os digo, aquí lanzáis un informe de Pimax, que no tiene mucha más historia. Cogeríais la cuenta que tengáis, si tenéis varias, tal, las fechas, ¿vale? Por defecto sabéis que es un mes. Y en esta parte de modificar los umbrales de ROAS, está relacionado con lo que veíamos al principio. En función de vuestros umbrales, habrá casos que consideréis que esto hay que modificarlo y que no os aplica lo que viene por defecto, pues simplemente lo adaptáis a vuestro caso, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, en vez de 10, le vamos a decir que los HOTS sean por encima de 6, ¿vale? Etcétera. Y después a esto habría que darle apply changes, ¿vale? Aplicar cambios para que se quede guardado, ¿vale? Si no, no se guardaría. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Pues tenéis ahí un check, si veis un poquito más abajo, que es el de Push Tiers Automatically, ¿vale? Si ese check lo marcáis, la herramienta os va a preguntar cuál es vuestro ID de Merchant Center y en qué custom label quieres que escriba las etiquetas de este informe cuando termine de hacerse el informe, ¿vale? Esto entonces, si eso lo dejarais marcado y le dierais a correr al reporte, lo que hará la herramienta será terminar el informe como habitualmente y automáticamente publicar esas etiquetas, ¿vale? Pero el informe realmente lo habéis lanzado manual. Digamos que hay como dos patas, ¿no? He lanzado el informe manualmente, pero hago el push de las etiquetas automáticamente. Hay otro paso más allá, que es que ya sea todo automático, no solo el push, sino también el informe. Es decir, que el informe se lance cada X días, automáticamente haga ese push y cada X días, otra vez con cierta frecuencia, vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo que tendríais que hacer a continuación en el otro check que veis ahora un poco más abajo. Un segundo. Meteríais aquí el ID de Merchant Center, ¿vale? El custom label que decidáis. Y en ese otro check que veis abajo es donde le marcaríais, ya os digo, si le dais a Run sin marcar el periodic, ese check que veis al lado del botón, el reporte no se automatiza, ¿vale? Solo se lanza esta vez. Lo que habéis automatizado sería el push de esas etiquetas, ¿vale? A Merchant Center. Como os digo, el totalmente automático sería marcando antes de darle a Run a ese check de periodic que tenéis a vuestra derecha, que ahora lo marcaré y os enseñaré qué os sale para configurar ese reporte como periódico, ¿vale? Simplemente marcaríais ahí ese check y le daríais a Run. Voy a quitar un segundo el check de Push Tiers Automatically porque no quiero que me salte un proceso para que podáis ver cómo se configura un reporte periódico, ¿vale? Pero ya os digo, para que se haga ese push también deberíais tener marcado ese Push Tiers Automatically, ¿vale? Esto es lo que saldría una vez que le habéis dado a Run y está marcado el periodic, es esta parte de configurar con qué periodicidad y cada cuánto queréis que se haga ese informe, ¿vale? Esto es bastante sencillo, al principio un poco confuso puede ser, pero es bastante simple. Simplemente aquí le diríais cada cuánto queréis que se haga, con qué frecuencia, con qué periodicidad queréis que se hagan estos informes, puede ser mensualmente, cada 14 días, cada 7 días, y cuándo queréis que empiece. A la derecha tenéis un poco la confirmación de, mira, pues esto, si lo configuras como está ahora, va a lanzar un informe ahora y el próximo será tal día. Y las fechas que va a analizar son X, ¿vale? En este caso estará diciéndote que un mes porque por defecto atrás, al configurar el informe, le tenías puesto un mes. Eso lo podéis cambiar, podéis analizar, podéis elegir que la frecuencia sea mensual y que se analice un periodo mensual, como si queréis hacer combinaciones, ¿no? Hay gente que dice, mi periodicidad es 14 días, pero quiero que me analices 30, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta esas dos patas también, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí lo que quedaría configurado, ahora he hecho el cambio de fechas y lo que haría es cada 14 días va a analizar 14 días también, ¿vale? Simplemente eso, ya le daríais, podéis decidir también cuándo queréis que empiece, pues decirle, yo creo que empiece el día 1, cada 14 días me analice los 14 días previos y haga ese push de etiquetas automáticamente. Entonces, simplemente ya le daríais ahí a Run Now y Register Request. Esto os lanzaría un informe ahora y los siguientes los iría haciendo conforme se ha configurado aquí. Esto ya, os digo, esto ya sería totalmente automático. Los informes se irían ejecutando con la periodicidad que le habéis dicho. Si le habéis marcado ese check de push tiers automáticamente, se haría ese etiquetado y todos los productos se irían reajustando en vuestras campañas en función de la etiqueta que le haya tocado en ese periodo. Aquí ya os digo, o sea, habrá gente que decida ir a la opción totalmente automática o gente que todavía no quiera porque necesita revisar. Entonces podéis hacer ahí un poco lo que queráis en ese sentido, ¿no? Automatizar los reportes, pero no dejar marcado el check de push automatically porque queréis primero revisarlos y tal. Entonces podríais tener una combinación de reportes automáticos, que sería este caso. Si le habéis dejado marcado, vuelvo un poco para atrás, si le habéis dejado marcado solo el check de periódico y no el de push tiers, ya os digo, serían reportes periódicos, pero ese push no se hace, lo haríais vosotros manualmente. Entonces ahí que sepáis que el potencial está en el automatizarlo todo totalmente, ¿vale? Pero bueno, que es normal que al principio no todo el mundo quiera automatizar todo eso. Esto sería un poco el proceso completo. O sea, aquí ya una vez hecho esto, ya podríais, como digo, olvidar, obviamente no, pero ya sabéis que ese proceso está continuamente analizando, etiquetando y, obviamente, en función de la estructura que hayáis decidido, los productos irán cayendo en una u otra campaña o según la estrategia que hayáis tenido. Si la estrategia es exclúyeme los productos Frozen, pues el que vaya cayendo en Frozen esa semana o ese mes o cuando sea, irá siendo excluido, ¿no? Entonces ahí también habrá quizá que revisar a veces estrategias y un poco las reglas que ponéis o los targets que usáis, etcétera, ¿no? Pero todo este reetiquetado y reestructuración ya sería totalmente automático.